soy, para los que no nos conocemos, soy María Morente, soy la directora del museo. Bueno, me cabe esta tarde el placer de daros la bienvenida y darle también la acogida al Colegio de Arquitectos en nombre de la Consejería de Turismo y de Cultura y Deporte y en nombre del Museo de Málaga. Y sobre todo agradecerles sobradamente pues, esta segunda conferencia del ciclo de Guerrero Strachan y que hayáis elegido en el colegio pues, la sede del museo. Este museo, por su creación, sobre todo la colección de arqueología en la Alcazaba, pues tiene una cierta relación con esas obras de recuperación del monumento, Fernando Guerrero Strachan, así que jugamos un poco en casa con el tema. Y sobre todo es un orgullo para mí pues darle la bienvenida a Salvador Moreno Peralta, que sabe que está en su casa, una persona bueno, que ahora Eugenia le presentará si es que necesita algún tipo de presentación, pero bueno, la verdad es que casi me invade la admiración, pero también la emoción, ¿no? Porque los que ya no somos tan jóvenes y tenemos una edad, pues a Salvador Moreno le debemos mucho, ¿no? Por su inteligencia, su estudio, su trabajo, su entusiasmo, su crítica, su compromiso, y la verdad es que los que trabajamos y hemos trabajado en la ciudad, pues siempre ha sido una importante referencia, así que sabes que esta es, si no tu casa, tu museo, y muchísimas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser breve. Quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Desde el colegio agradecer de nuevo al museo por acogernos en esta serie de conferencias que vamos a hacer a lo largo de todo el año. Como sabéis, celebramos el centenario de nuestra sede, la Casa de los Arquitectos, y pues con ese motivo hay una serie de conferencias, visitas. Os animamos a que visitéis la web Arquitectos Guerrero Strachan, donde están todas las actividades que vamos a ir haciendo, así como la web del colegio. Y yo no me voy a extender más, voy a dar la palabra a Salvador, que yo creo que no necesita presentación, y ayer cuando le pedía un breve currículum me dijo que a las conferencias, hay tantas conferencias en Málaga que muchas veces vienen amigos y que ya era ocioso tener que volver a presentarnos. Así que muchas gracias y seguro que tiene mucho que contarnos. Muchas gracias a vosotros. Primero, María, que te diga, son ya tantos años luchando por poder estar en esta maravillosa sede, que realmente ocuparla con algo tan apasionante y con una idea tan buena como fue la que tuvo el Colegio de Arquitectos de honrar no ya tanto su sede, sino a la figura de quien la hizo, que fue Fernando Guerrero Strachan, del que no sé yo si voy a poder decir algo nuevo después de las 2 o 3 conferencias magníficas que me han precedido, sobre todo de la tesis doctoral de Pepi, que bueno, es una cosa que ya roza la promiscuidad con la vida de Fernando. Es realmente una tesis magnífica. Y algo que no quiero que se me escape, que es que ya que estamos hablando de la sede del Colegio de Arquitectos, también quiero rendir un homenaje a Ricardo Álvarez de Toledo, nuestro querido compañero que ya murió hace algunos años, que fue el que compró la sede. Teníamos una sede que era un asco, que estaba en la calle en Trinidad Brun, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí no os acordaréis, pero los que ya hemos pasado los 25 años, la recordamos muy bien. Era una sede tremenda. Bueno, una sede tremenda, pero a mí me permitió, por ejemplo, conocer a Gutiérrez Soto y cosas así, ¿no? Y bueno, y Ricardo Álvarez de Toledo, con el que a veces me llevaba bien, otras mal, generalmente siempre bien, siempre dije que si se salva del infierno es por la maravillosa compra que hizo de la casa de Tomás Bolín, que la compró además, que alguien me desminta, pero la compró bastante barata, o sea que va por ti, cachín. Bueno, hablando de Guerrero, está bien porque sirve para valorar y para decir algo sobre este señor Fernando Guerrero Strachan, que
forma parte de esas raras personas en las ciudades que ya alcanzan un grado de fusión con ella, que ya no son personajes, son, digamos, paisaje y paisanaje al mismo tiempo, ¿no? A ver. Bien, esta es la sede de la casa de Tomás Bolín, como vosotros sabéis. Tomás Bolín, por cierto, voy a intentar seguir un guión, pero si me salgo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tomás Bolín fue un poco canalla, todo hay que decirlo, porque fue refugiado, como muchos sabréis, por Sir Peter Charles-Mitchell en pleno dominio rojo, por decirlo así, en su casa de la Gaviota, le salvó la vida, y luego ya cuando entraron los nacionales y cambió, digamos, la cosa, pues Tomás Bolín, digamos, literalmente delató a Sir Peter Charles-Mitchell y tuvo que salir quitando hacia Algeciras. Pero bueno, vamos a hablar de este señor, de Fernando Guerrero Estracha. La imagen y el carácter de una ciudad, pues es la acumulación final de todos los sucesos y de todas las personas que han incidido sobre ella, de la historia que la ha modelado en su carácter y en su fisonomía. Pero entre tanta acumulación, siempre acaba habiendo alguien en la ciudad, un poeta, un músico, un pintor, un arquitecto, o al menos eso era antes, que con su obra consiguió condensar en ella su espíritu, el espíritu de la ciudad, y así permanece a lo largo de los tiempos. En el Cuarteto de Alejandría, Lawrence Durrell habla siempre del poeta de la ciudad, el poeta de la ciudad, y nunca lo nombra, no hace falta, todo el mundo sabía quién era. De forma tal que Alejandría y Cavafis ya llegan a ser como nombre y apellido, ¿no? Como lo es el Londres de Dickens, el París de Baudelaire, el Edimburgo de Stevenson, el Moscú de Chekhov o Tolstoy, según, el Madrid de Galdós, el Leipzig de Bach, la Viena de Beethoven, el Salzburgo de Mozart. Pero sobre todo, aunque en ella dejan su huella muchos, siempre hay un arquitecto de la ciudad. Es alguien que tiene el genio y la sensibilidad suficiente para resumir en su obra una forma y una vibración sutil y familiar con las que la ciudad parece sentirse a gusto. Bien condensada y bien representada. Es el fenómeno inefable de lo que llamamos sintonía. La sintonía de Antonio Palacios, por ejemplo, de Antonio Palacios en Madrid, ahora se conmemora también su aniversario. Más tarde la sintonía de Madrid con Luis Gutiérrez Soto, todos lo sabéis, gran arquitecto del GATEPAC, del movimiento moderno, que luego hace el Ministerio del Aire, para acabar haciendo todos esos edificios de ladrillo visto, magníficos, fundamentalmente con Valle Hermoso, porque configuró por completo el barrio entero del Conde Valle Suchín, entre el Fernón Católico, digamos, y los bulevares, o es, bueno, antes ya hizo además el fantástico cine Barceló, como todos sabemos, o es el Santander de Leonardo Rucabado, de este arquitecto regionalista que tanta influencia tuvo, o es el Valencia de Francisco Javier Görlich, que se cascó media Valencia y además está íntimamente ligado todo el paisaje del casco de la ciudad histórica de Valencia está ligada a este hombre. O fue Enrique Nieto en Melilla, que siempre se decía que era discípulo de Gaudí, porque lo cual no era cierto, lo fue de Romanech y Montaner. Pero bueno, en cualquier caso, dentro de los tesoros que acumula esa ciudad desconocida, y veremos a ver si por mucho tiempo española, que es Melilla, pues es un tipo que le imprimió un carácter verdaderamente singular, una ciudad modernista. Enrique Nieto está en una escultura, no se parece nada a él, pero bueno, está en una escultura en la avenida Juan Carlos I. Por lo mismo, Palencia, por ejemplo. Palencia es una ciudad que merece la pena verse, tiene una arquitectura estupenda y también se debe a un arquitecto, el arquitecto de la ciudad, que era Jerónimo Arroyo, que también, como Enrique Nieto, está puesto ahí en una actitud como de, no se sabe si de hacer un croquis o de firmar una hoja verde de un encargo. ¿Qué vamos a decir, no? De la Sevilla de Aníbal González, en cuyo estilo impregnó intensamente
toda la arquitectura sevillana, de esa extraña arquitectura sevillana, con ese barroquismo orientalizante y lejano. Sevilla es una ciudad distinta, como es Estambul. No se parece a Córdoba, no se parece a Jaén, no se parece a ninguna. ¿De dónde procede Sevilla? Bueno, pues no se sabe muy bien qué, pero desde luego hay una cosa que está muy clara. Gran parte de su arquitectura se miró en el espejo de lo que hizo Aníbal González de la Plaza de España. En fin. O sea, que hay muchos arquitectos en una ciudad, pero solo hay un arquitecto de la ciudad. Llegado a este punto, suscribo plenamente el epígrafe con el que Pepe Carmona iniciaba su estupenda conferencia sobre Strachan, basada en su completísima tesis doctoral. Pepe Carmona decía: Fernando Guerrero Strachan es el arquitecto más prestigioso, prolífico y versátil del primer tercio del siglo XX, al que la ciudad debe, en gran medida, su personalidad. Fernando Guerrero Strachan es el arquitecto de la ciudad, no me cabe la menor duda. Fernando Guerrero Strachan es el arquitecto de la ciudad. En sus 23 años de ejercicio profesional en diversos organismos y 2 años de alcalde, fue el que trasladó a la ciudad los impulsos de modernización del país con el plan de grandes reformas de Primo de Rivera y su ministro Calvo Sotelo. Impulsor de infraestructuras de las que aún se beneficia la ciudad e impulsor asimismo Pantano del Conde de Guadalajara, etcétera, de Werner y de Jume, etcétera. Impulsor asimismo del plan de ensanche del año 1929, que fue el primer documento, el primer plan general de Málaga como tal considerado, y que marca algunas líneas maestras ya más concretas que lo que pudo hacer Moreno Monroy antes, de lo que luego acabó siendo el ensanche de la ciudad al oeste del río Guadalmedina, entre Guadalmedina y el Guadalhorce, por el que Málaga mostraba sus intenciones y sus primeras directrices de engancharse al tren de la modernidad. Pero hay algo que sin duda no nos ha pasado desapercibido en el papel jugado por Strachan, algo que asumimos como natural, a pesar de encerrar una contradicción que pudiera ser aparente, si no fuera cierta. En este primer tercio del siglo XX, especialmente después de la Gran Guerra, y en un mundo totalmente transformado por esta, irrumpen en la arquitectura y en el resto de las artes el movimiento moderno y las vanguardias. Vamos a hacer una aclaración, vamos a llamar modernismo a esto, ya sabemos que puede haber, para que no haya confusión con el modernisme en catalán y todas sus variaciones, digamos que Art Nouveau, Jugendstil, etcétera, que hubo en el último tercio del siglo XIX. Vamos a llamar modernismo a lo que es contrario al tradicionalismo. Estamos hablando efectivamente del racionalismo arquitectónico, del Bauhaus, de Walter Gropius, de Hans Mayer y de Mies van der Rohe, del funcionalismo de Le Corbusier, el urbanismo de la Carta de Atenas, y a los organismos que proclaman el orden nuevo, el esprit nouveau, el orden nuevo, como son los casos de distintos sitios, concretamente en España, el GADEPAC, el grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. ¿Cómo irrumpe el movimiento moderno y las vanguardias? Irrumpe de una manera brutal, eran auténticos, digamos, y simpáticos terroristas. Quiero decir que la forma que tenían de criticar la arquitectura que hasta ese momento se hacía era brutal. Es decir, todas las publicaciones del GADEPAC y del GAPAC de Barcelona o los documentos del Esprit Nouveau de Le Corbusier eran tremendos, pero tremendos. No dejaban títere con cabeza. Es decir, si ahora se llama fascista a cualquier señor que pase por la calle, en aquel momento las cosas serían todavía aún peores, ¿no? Pero bueno, con una militancia tan fervorosa como feroz, que alcanzaba el universo completo de la forma cotidiana, desde la arquitectura, el urbanismo, el diseño industrial y los objetos cotidianos. Estamos hablando de la Bauhaus, de Dachau, la primera la de Weimar y la última de Aberdeen. ¿Cómo entonces? Vamos a ver. Esto que hay aquí, estamos hablando justamente de esto. Este es un barrio que se mantiene también del movimiento moderno, porque sencillamente está declarado Patrimonio de la Humanidad, que es la Wiesenhofsiedlung de Stuttgart, como el clásico.
si esto tuviera habitado, pues, y no tuviera esa protección, probablemente estuviera hecho un asco. De hecho, hay por ahí una fotografía que siempre se exhiben de algunas casas de Oud y de algunos arquitectos del momento que estaban verdaderamente, bueno, pues con tejadillos y convertidas en otra cosa, como todos sabemos. Pero bueno, este es un barrio en el que es monumento nacional, es patrimonio, perdón, digamos, de la humanidad, y está magnífico. Entonces, vamos a ver, la arquitectura que hay aquí es fantástica. La firma que hay detrás de cada una de estas viviendas, pues da vértigo, ¿no? Es decir, ya podéis imaginar el Corbu, en fin, están todos. Sobre todo la más bonita, la mejor de todas, es la de... la acordaré, el de la Filarmónica de Viena. Sharon. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces podemos estar hablando del arquitecto que modernizó Málaga cuando su obra, su ingente obra, se inscribe dentro del más estricto regionalismo eclecticista? Un arquitecto que representa la más genuina expresión del tradicionalismo. Estamos hablando del arquitecto que modernizó Málaga. El arquitecto que modernizó Málaga hacía esta arquitectura, que es extraordinaria, pero evidentemente no tiene nada que ver con la Siedlungen que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Cómo el paradigma de la modernización de Málaga puede ser un tradicionalista? Creo que para bien situar el papel de Strachan en la cultura arquitectónica es preciso antes reconocer al tradicionalismo que representa como un episodio, protagónico en la historia de la arquitectura y no como un papel residual, identificado como reaccionario y por consiguiente enemigo del progreso y del espíritu de los tiempos. Podemos hacernos aquí muchas preguntas. ¿Son antitéticos los términos tradicionalismo y modernidad? Y tener siempre la imagen de las obras de Strachan en la cabeza cuando nos hacemos esas preguntas. ¿O existe una modernidad en el tradicionalismo que no sabemos ver? Puede ser interesante enfocar la cosa por ese derrotero. ¿Era Strachan un arquitecto moderno o simplemente tradicionalista? El hecho mismo de decir simplemente tradicionalista comporta ya un menosprecio o infravaloración por su arte. ¿Puede considerarse a la tradición una rémora de la historia o un instante que hace de puente entre el pasado hacia el futuro? Nosotros en este momento, ¿qué somos? ¿Presente, pasado o futuro? Pues sencillamente no lo sé. Hace un minuto era pasado, dentro de un minuto quizás sea futuro. Ahora ya acabo de dejar de ser tantas cosas. Bien, pues probablemente también ocurra esto a esos niveles. Es decir, ese tradicionalismo es un eslabón que une todo lo que se viene haciendo hasta ese momento con lo que se va a hacer a partir de ahora. La ruptura que dicen los modernistas haber hecho con toda la arquitectura anterior es tal, supone realmente romper por completo con toda la enorme y larguísima tradición arquitectónica que a lo largo de los siglos desembocan en el tradicionalismo. Si cogemos, por ejemplo, son ejercicios que probablemente se pueden hacer en la escuela, sería interesante, digo yo, si cogemos algunos de los edificios de la Siedlungen que hemos visto antes y tal y como están, con la misma composición volumétrica, lo decoramos ahora con artes aplicadas, por ejemplo, ¿no podríamos a lo mejor tener un edificio que en su volumetría y en sus aspectos pudiera parecerse bastante a las casas de Felix Sainz de Strachan en el Paseo de Reading? Podríamos hacer ese ejercicio. Bueno, no lo he hecho porque no me ha dado tiempo, pero puede ser interesante. Y llegados hasta ese punto, es bueno que para no perdernos, expresemos de la manera más clara posible cuál es la idea que pretendemos desarrollar. Y esta no es otra que la reivindicación del tradicionalismo, no como una rémora, como digo, como un lastre en la historia de la arquitectura, transposición a este mundo de unas intenciones de contenido más político que cultural. Y ya no digamos si lo hacemos desde el actual analfabetismo, para el que hoy el movimiento moderno sería progresista y el tradicionalismo conservador. Bueno, pues de ahí pasaríamos sin ningún pudor a considerar a Fernando Guerrero Strachan un conspicuo representante de la fachosfera. Evidentemente todo es más complejo y a la vez, por supuesto, bastante más rico. Simplificando,
mucho, podemos decir, simplificando mucho, no ya me tiréis de la oreja por lo que voy a decir. Podemos decir que hasta el siglo XVII, más o menos, la evolución de la arquitectura se había producido mediante una secuencia de formas bien marcadas y de estilos relativamente bien definidos, que a la vez estaban igualmente bien definidas las épocas que representaban. Disculpen, como digo, la simplificación, pero esto es una conferencia que pretende ser divulgativa y no una lectura de tesis. Ya saben, estamos hablando del arte clásico, románico, de aquí al gótico, de ahí al renacentista, de ahí al barroco, de ahí no sé qué, etc. Y si ramificadas eran ya las copas de esos árboles de la historia del arte y de la arquitectura, podemos imaginarnos la profundidad de sus raíces. Hasta que llega un momento en que esas artes y estilos no se expresan ya en formas nuevas, sino que adoptan la de las anteriores en una visión revisitada, como neos, el neogótico, el neorrománico, el neobarroco, el neotodo. En un panorama todo lo convulso y agitado, como lo es el siglo XIX, ya bien fermentado en el siglo anterior, con profundas revoluciones sociales y económicas que transforman por completo la forma de estar en este mundo, la arquitectura traduce también los profundos cambios de contenidos políticos y morales que subyacen en esas formas de estar en el mundo, de concebirlo, de habitarlo, de entenderlo y, por supuesto, de gobernarlo. España no era del todo ajena a esa ebullición del pensamiento europeo en lo que a la arquitectura y al urbanismo se refiere, ni a los procesos revolucionarios que agitaban todo el continente. Pero aquí se daban dos circunstancias particulares, a mi juicio. Una, el hecho de ser uno de los países más atrasados de Europa. Y dos, la profunda depresión colectiva producida por la pérdida de los últimos retazos del imperio colonial, con la pérdida de Cuba y Filipinas. Lo primero obligó a una inaplazable modernización estructural e infraestructural del país. Y lo segundo dio lugar a esas sacudidas emocionales que a veces los países tienen, haciéndose la ola ellos mismos, con algunas expresiones artísticas y colectivas que contribuyen a levantar la moral, generalmente echando mano de la arquitectura y de las exposiciones universales. Cuando se está muy deprimido y no se tiene nada que hacer y es un desastre, se hace una exposición universal y salimos del paso. A veces no la conceden y nos tenemos que conformar. Menos mal. Pero bueno, España llegó a pensar en el efecto taumatúrgico que de la arquitectura considerada genuina y patriótica de esa arquitectura, y así construyó su pabellón en la Expo de París de 1900. Bueno, antes tengo que decir una cosita, se ha colado por aquí, pero ya la digo y así ya me quito de en medio. Hablaremos luego de la sólida formación profesional que tenía Fernando Moreno Stracha. Entre otras cosas, la de Madrid, por supuesto, pero de su tío, ¿no? de su tío Eduardo Stracha, Viana Cárdenas, autor de la calle de Ario. Era maestro de obra, como sabéis, porque graduado en Bellas Artes, porque entonces no existía la carrera, pero traigo aquí, podría haber traído casi cualquier manzana de las 12 fantásticas manzanas de la calle Lario, ¿no? Pero traigo esta porque es un poco menos conocida, que es los almacenes Álvarez de la final de la calle Nueva. Tenía muchísimas ganas de que cuando llegaran los ordenadores poder hacer un experimento que se puede hacer con varias casas de Málaga, y os lo brindo a los que sabéis manejar estos bichos, que es ver qué hay detrás de algunos edificios que tienen más mensajes de los que aparentemente proyectan. Por ejemplo, este edificio de almacenes Álvarez, ahí tenéis un levantamiento a lápiz, porque no los caracterizar de lo que es la fachada. Una base de un orden muy riguroso, un entresuelo, como veis ahí, con un orden menor, una balconada corrida, soportada sobre unas ménsulas y unos entrepaños bien decorados. Luego dos plantas, totalmente austeras, sin ningún tipo de moldura, sin ningún tipo de decoración. Ahí, como si se produce un paréntesis, ¿verdad?
y la ventana que no puede ser más simple, además englobadas todas con unas molduras que engloban las dos plantas, y luego otra vez se vuelve a equilibrar, digamos, el orden, con ese ático muy fino, por cierto, ¿no? de arcos, coronado también con una cornisa profundamente decorada, etc. Bueno, sí, siempre me dije, ¿qué pasa aquí si en vez de hacer dos plantas, hacemos 20 y tantas, qué pasa? Claro, y que lo que pasa es esto, que es que automáticamente te aparece un edificio de Chicago, es decir, de Sullivan y Adler, ¿no? Entonces, claro, esto mismo también sucede con la calle Lario. Si la calle Lario, los dos plantas intermedias, le pones 20 en vez de 2, tienes Chicago. Es que efectivamente conocían la obra de los arquitectos de la escuela de Chicago. El mundo no era el de hoy, ¿verdad? Pero no es que fuéramos también tan capetos como para no saber lo que pasaba en cualquier lado. Tenía una sólida formación arquitectónica, en cuanto constructiva y conceptual. Bueno, pero a lo que estábamos. Bueno, pues este es el pabellón que a España se le ocurre presentar en la Exposición de París de 1900 para decir, somos cojonudos y sacamos pecho. Es horroroso, es una cosa espeluznante, como estáis viendo, ¿no? Porque es una obra de un señor que se llama José Urioste, que no ha pasado verdaderamente a la historia, un monumental engendro con el que España esperaba asombrar al mundo con una combinación de sus tres estilos genuinos, el mudéjar, el isabelino y el plateresco. Ahí vamos. Un eclecticismo delirante que integraba elementos de la Universidad y el Palacio de Monterrey y Salamanca, de la Universidad de Alcalá de Henares y el Alcázar de Toledo. De esta forma, echando mano de unos estilos supuestamente vernáculos en un repliegue cultural nacionalista, realmente la cagaba, porque a lo que se llegaba era un repliegue cultural regionalista y provinciano, que evidentemente no era la mejor fórmula para iniciar la aventura de la modernidad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el que habría de abrir a Málaga a la modernidad, Eduardo, Fernando Crero Strachan, se educó en la Escuela de Arquitectura de Madrid, como dije, con los arquitectos Vicente Lampérez y Arturo Mérida, unos defensores a ultranza del conservadurismo y del casticismo frente a las perversiones del exotismo extranjero, como así se decía. Se demuestra que para combatir al enemigo lo mejor es conocerlo bien y hacerte amigo suyo. Bueno, y es en este contexto donde aparece con su fuerza avasalladora y combativa, tal y como hemos dicho, el modernismo, ya aclarado el asunto, con el ímpetu de quien se sabe representante del espíritu de su tiempo. Y no les faltaba razón, sencillamente porque la visión tradicionalista alude a una componente artesanal, a la aplicación de unas artes decorativas, a un ropaje ornamental, más que a una complejidad volumétrica, que evidentemente no pueden atender las demandas de una sociedad que ya es, después de la guerra, de la brutal Gran Guerra, otra. La surgida de la Gran Guerra y de los procesos revolucionarios de todo tipo que gravitan sobre la época, tanto la Revolución Rusa como lo que se estaba incubando en la República de Weimar. Es decir, la sociedad de masas. Irrumpe la sociedad de masas que va a exigir otras formas de vida, de consumo y sobre todo de producción. Bueno, en cualquier caso, el pensamiento que traduce la arquitectura tradicionalista no es solo un estilo constructivo, es un aparato de ideas, como dice el autor Pigafetta, de conceptos y valores que se acaban convirtiendo en un comportamiento mental. En este caso, una manera que traduce una concepción liberal y burguesa del progreso económico, una verdadera novedad en un país como el nuestro, en el que la paz social sobre la que otros países europeos han cimentado sus regímenes burgueses demoliberales, aquí han sido efímeros y siempre amenazados de sobresaltos. La arquitectura tradicionalista libra tras la Gran Guerra una cruenta batalla, como hemos dicho, contra el movimiento moderno y las vanguardias artísticas, de la que sale absolutamente derrotado en el plano historiográfico. Pero, sin embargo, y aquí podríamos decir lo que la fantástica escena de los Monty Python del Frente de Liberación de Judea, que han hecho los romanos por nosotros. Bueno, pues podríamos decir, ¿qué ha hecho el tradicionalismo por nosotros? Sin embargo, y a pesar del descrédito historiográfico, el tradicionalismo
en la arquitectura y el urbanismo, suministró el bagaje cultural para la formalización del último episodio de la evolución de la ciudad histórica antes de desbordarse y extenderse en el urbanismo de las periferias que todos hemos conocido, inspirándose, sintiéndolo mucho, en los postulados urbanísticos del movimiento moderno, Le Corbusier, Gilbert Simmel, etc. Esta es una foto tramposa, evidentemente, tendenciosa y criticable y para crucificar al que la pone. Pero, ¿qué demonios? Es que esto fue así. Aquí tenemos precisamente unas imágenes de Gilbert Simmel, pero lo que hay al lado son las manifestaciones ya concretas de para qué sirvió de coartada el precioso movimiento moderno, y vuelvo a remitirnos otra vez a la Siedlungen que vimos antes. ¿De qué sirvió de coartada todo ese bagaje y ese caudal de ideas que había en el movimiento moderno? Pues es de todos sabido. Fue sencillamente para instrumentar la coartada instrumental precisamente de las mayores especulaciones urbanísticas que se han podido hacer en la historia del planeta. Y todas proceden de ahí. Y sin embargo, cuando cerramos los ojos y evocamos las mejores ciudades de Occidente, antes de su expansión, como digo, en esas periferias expansivas, concretamente la foto de abajo a la derecha, es, ya podéis imaginar, la carretera de Cádiz, antes del Plan General del 83. Pero bueno, cuando cerramos los ojos y evocamos las mejores ciudades de Occidente, antes de su expansión, con esas barriadas alucinadas, las HLM francesas, las poligonitis y el chabolismo vertical, lo que se nos aparece en la mente es precisamente la denostada ciudad retrógrada y conservadora edificada según el estilo del tradicionalismo. Si ahora decimos, vámonos a París de vacaciones, estás pensando en los bulevares, evidentemente, en los cuadros de Camille Pissarro. Si estás pensando en Londres, pues ya te puedes imaginar en todo lo que se te pueda ocurrir, desde las obras de John Nash hasta todas estas manifestaciones que estamos viendo aquí. Si hablamos de Madrid, ¿qué decir de Madrid? Y aquí hemos traído lo que podía haber sido, mejor que esta fotografía, podría haber sido el famoso cuadro de Antonio López García de la esquina de Alcalá con Gran Vía, ¿verdad? Esto de Gran Vía lo podemos haber traído automáticamente. Si pensamos en Madrid, pensamos en el barrio Salamanca. Es exactamente así. Y en la calle de Serrano, está claro. Podamos o no podamos vivir ahí. Vivirán pijos o lo que sea. Eso es lo que pensamos. Esa es la imagen, digamos, que mítica, que podemos tener, digamos, de esa fotografía, suministrada precisamente por la arquitectura tradicionalista. Luego, ¿qué han hecho los romanos con nosotros? ¿Qué ha hecho el tradicionalismo con nosotros? Pues, entre otras cosas, suministrarnos unas imágenes modélicas de lo que han sido las ciudades burguesas y demoliberales de Europa y de Occidente, de las que tan orgullosos nos sentimos. Es el caso, por ejemplo, de la Unter den Linden, de Berlín, o pues el Example de Barcelona, que vamos a decir, además soporte de la mejor arquitectura modernista, digamos, que ha podido ver, ¿no? En fin. Pero bueno, retomemos el hilo, que ya no sé por dónde iba. Veamos ahora cómo, enfrentados con la necesidad de modernizar, volvemos al paso. Nuestras ciudades, el medio urbano, como condición previa para la modernización del país, el arquitecto Fernando Guerrero Estrecha, que no por casualidad acabó de alcalde de su ciudad, era el perfecto actor para esta situación. Era nuestro hombre. Era el tipo que mejor podía representar este papel que el destino le había puesto encima de la mesa. Como hemos dicho, se benefició de la ley y el orden de la dictadura de Primo de Rivera, que entre sus luces y sus muchas sombras permitió embarcar a todo el país en el plan de grandes de reforma de 1924. Málaga se benefició con el plan Guadalhorce de Leopoldo Werner y Benjumea, el conde de Guadalhorce, así como el primer plan general de su amigo, el arquitecto municipal Daniel Rubio, cosa que todos aquí presentes sabemos suficientemente. Se benefició de algo fundamental también. La ciudad, su estructura social, empresarial y económica sobre la que trabajaba, no era ya la de esos
paquidermos empresariales que tanto hemos estudiado del siglo XIX, el famoso triángulo financiero de Heredia, Larios, Loring, el siderúrgico de Argentina, vitícola y los ferrocarriles de Málaga a Córdoba, traídos por Loring, sino la de un entramado, porque es que cuando hablamos de la Málaga industrial parece que no es más que aquello, es decir, es una impostura histórica que yo creo que oculta algunas cosas que me gustaría también analizar, ¿no? Que es como situar el esplendor de Málaga muy lejos, de forma tal que Málaga era una mierda, hablando mal y pronto, una mierda que empezó a serlo desde el segundo tercio del siglo XIX hasta nuestros días, que empezó a levantarse con... No, perdone usted, eso no ha sido así. A mí me interesa mucho más desde el punto de vista de su repercusión en la construcción, en el proceso de construcción de la ciudad. Me interesa mucho más la burguesía emprendedora, no tan paquidérmica y tan apabullante como la del triángulo financiero que todos sabemos, sino la que vino después, la que llegó prácticamente todo el siglo XX. Vamos a ver. Era un entramado más tupido, más sólido y empresarialmente más moderno, de industrias más diversificadas, situadas en su mayoría al oeste del Guadalmedina, que llegaron prácticamente hasta nuestros días. Cuando abordamos el Plan General de 1983, pudimos comprobar cómo, ¿no?, muchas de estas industrias aún seguían en su lugar o habían sido recientemente desmanteladas. Todo ello daba idea de la potencia de su implantación. Concretamente, la mayor parte de ellas estaban en el sector del litoral oeste. Todas esas chimeneas que conseguimos mantener como especie de obeliscos votivos hacia una determinada e intensa periodo de modernización de la ciudad, pues digamos que lo que estaban era alojando un entramado, como digo, industrial y comercial, no, como digo, tan apabullante y tan tremendo como el siderúrgico, el textil, el decimonónico, pero más intenso, más denso, más tupido y a la postre más fuerte, más sólido. Lo que pasa es que nos lo cargamos y eso no lo queremos decir y no lo queremos reconocer tanto. Nos lo cargamos porque, lo que digo, Málaga fue un desastre porque en Málaga no había nada hasta que llegó el turismo. No, claro que había. Lo que pasa es que nos lo fuimos cargando. Bueno, ¿qué había entonces? Cualquiera de ustedes lo sabe mucho mejor que yo, porque yo soy un malagueño, pero recriado en Madrid, pero los que son de Málaga de verdad, sí se acordarán, mucho mejor que yo. Estamos hablando de Los Guindos, ¿no? Fábrica metalúrgica que llegó hasta 1979. Estamos hablando de Tamese, dedicada a la calderería y maquinaria industrial. Estamos hablando de la BERS, industria subsidiaria de Renfe. Estamos hablando de la térmica. Estamos hablando de Italcable, que hizo todavía. Estamos hablando de la Unión Española de Explosivos. Estamos hablando de la fábrica de abonos San Carlos. Estamos hablando de Zafra, mosaicos y materiales de construcción. Y estamos hablando, bueno, fijaros bien, todo esto, esta foto concretamente, pues son los vestigios que nos encontramos en el paseo marítimo de Poniente, algunos de los cuales, sobre todo las chimeneas, han quedado, como digo, como monumentos votivos, digamos, y recordatorios de aquella época, y a postre han posibilitado una de las mejores piezas, yo creo, urbanas de Málaga, que es precisamente el paseo marítimo litoral. Era el caso, por ejemplo, de... A ver, esto aquí se ha parado. Bueno, era el caso, por ejemplo, de la Peira, Metalgraf española, situada en los antiguos jardines de aclimatación de la industria malagueña, del área, etc. De igual modo, contó ya con una nueva clientela, que es importante, una burguesía más moderna, mira, esto es la Peira, por ejemplo, la Peira, que es una preciosidad, es una nave industrial que era estupenda y que todavía va convertida, ha pasado por Gaibo, ha pasado por una serie de historias, pero sigue siendo un edificio que está muy bien. A mí me parece un edificio espléndido, claro. Esto es un error, se mete porque no se tiene que meter, pero da una idea de que lo que significa la misma mano es capaz de hacer el edificio anterior y este, ¿no? Bueno, aquí estamos de la Peira. Bueno, bien. Y de igual modo contó ya con una nueva clientela también. Y eso es importante. Es decir,
los arquitectos que estamos aquí sabemos que tan importante como es no cagarla en el ejercicio de nuestra profesión es disponer de buen constructor, por supuesto, que no te haga la cama cada vez que te das la vuelta y te haga lo contrario de lo que has dicho, pero sobre todo es fundamental tener un buen cliente. Si no tienes un buen cliente, no puedes hacer una buena obra. Se convierte nuestra actividad en un auténtico suplicio, y al final la obra se resiente. Yo no creo que haya habido una buena obra de un mal cliente. Yo creo que, estaréis de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, que hace falta un buen constructor, un buen jefe de obra, que no te la meta doblada, como digo, al dar la vuelta, tú, que lo hagas bien, que hay que estudiar también para esto, un buen colaborador, arquitecto técnico, un buen equipo de apoyo, como es lógico, pero sobre todo hace falta, yo creo que un buen cliente. Ya pedir que la sociedad encima sea también favorable y que te aplauda por las cosas que has hecho, ya eso es probablemente pedir demasiado y ya sería realmente una auténtica de propósito. Pero bueno, a veces también pasa. Aquí, por ejemplo, veo a algunos compañeros, Machuca, por ejemplo, que está ahí, donde ha hecho obras muy comprometidas desde el primer momento y le han aplaudido. Eso está bien. O Juan Gavilanes y Paco, que estáis ahí, que os han aplaudido enseguida en cuanto habéis hecho una obra, porque es que está bastante bien hecha. Bueno, todo eso da bastante ánimo para seguir. De una profesión que bueno, que otro día hablaremos de lo bien que está. Bueno, a lo que vamos. Esa clientela era importante. Como digo, de un conglomerado empresarial que yo creo que era no tan importante, pero más sólido que el anterior. Estamos hablando de la familia Álvarez-Net, de los Gómez Hermanos, de los Bolín, de los Creixell, de los Gómez de Calle, de las Peñas Subirón, los Galvez, Ginachero, Morales, Superville, etc. Había buena clientela. Generalmente, todos los clientes de las enorme cantidad de obras que hizo Strachan eran buenos clientes. Tengo que pensarlo, porque a mí me parece que Strachan era un tipo muy guapo, como hemos visto, ¿no? Yo creo que era un gran seductor, aparte de un gran arquitecto, pero yo creo que solamente con su seducción no conseguía hacer unas obras tan estupendas, porque es que no hay obra mala de Strachan, como vamos a ver luego, una especie de miscelánea. Yo creo que tuvo una buena clientela, cosa que no siempre es fácil tener, como estamos viendo. Siempre hemos estado poniendo el énfasis, como digo, en el emporio industrial del 19. Y entonces, eso viene a cuento de estas fotografías que se han colado aquí. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Nos estamos refiriendo a los grandes arquitectos. También la historiografía, de la misma manera que desde el punto de vista económico separa casi en el emporio siderúrgico textil del 19, también la historiografía arquitectónica separa demasiado, me da la impresión. Más de la cuenta en Jerónimo Cuervo, en Eduardo Strachan, en Nepomuceno Ávila, en Joaquín de Rucova, en definitiva, en los grandes arquitectos y maestros de obras del siglo XIX, que evidentemente eran buenos. Pero estos arquitectos actuaban en una doble condición, de arquitectos y urbanistas en el mismo acto, porque eran los que estaban construyendo la ciudad del ensanche que no pudo ser. El ensanche, el tipo de obras que se hacían en ese momento, en el siglo XIX, eran reformas interiores y ensanches. Cuando no podías hacer un ensanche, hacías una reforma interior, pero lo suyo era hacer ensanches. Málaga, pues sabemos, no lo pudo hacer porque no consiguió salvar el trámite infraestructural insalvable de saltar el Guadalmedina. Y por consiguiente, pues hay unos pequeños esbozos de ensanche, como lo que veis el Soho, y los ensanches son ensanches interiores, eso lo sabemos sobradamente. Entonces, esos arquitectos, en el mismo acto de hacer los atigantados de calle, que lo hacían bien, lo hacían con bastante buen sentido, sobre los terrenos, por la ventaja que tuvo Málaga, los terrenos desamortizados de las propiedades eclesiásticas y de la nobleza que procedía de los repartimientos de los reyes católicos. Pero hay una cosa importante, valoramos a esos arquitectos y por supuesto que sí, pero hay algo que yo creo que produce cierta confusión, que es lo siguiente. Si lo que hemos trabajado en el centro de Málaga sabemos, y sobre todo los investigadores que habéis
capitulares o municipales, os encontráis con la sorpresa de que un edificio precioso, con unos miradores y unos cierros extraordinarios, de Jerónimo Cuerno o de Nepomuceno Ávila o algo así, con una delicadeza y verdadera filigrana, ¿no? Es decir, unos trabajos de ebanistería en todo lo que parece ser una escuela extraordinaria de arquitectura, como sería una escuela. Los cierros, ¿no? Los miradores, los cierros de Málaga. Bueno, sin embargo, en los proyectos de estos arquitectos no están. Nada, absolutamente nada de eso. Es decir, un proyecto de un arquitecto de esto es algo como lo que estáis viendo aquí. Y estos son ya demasiado recargados. Es sencillamente un plano rectangular, y los huecos son unos rectángulos. Sin más historia, aquí no hay nada. Aquí no hay nada de los elementos decorativos y las artes decorativas que profusamente ilustran y adornan estos edificios. La grandeza y la belleza de ese centro histórico del 19, hecho por estos arquitectos, está en algo que no nos dimos cuenta hasta que en el año 71, no sé si queda aquí, sí, Carlos Verdú, sí, claro, Carlos Verdú yo creo que estaba ahí. Vinieron unos madrileños en el año 72, se acababa de aprobar el Plan General del 71, invitados por el Colegio de Arquitectos, me parece, y tuvieron unas reuniones fantásticas ahí en el centro de Málaga, que estaba hecho un desastre, y dijeron, pero vamos a ver, pues si tenéis uno de los centros decimonónicos más importantes y más coherentes de toda España. Bueno, ahí hubo alguien que hizo el plan de 71, buen amigo por otro lado, que dijo, pues no nos habíamos dado cuenta. Bueno, era genial. El caso es que es verdad, el centro de Málaga tiene una coherencia extraordinaria, una unidad de estilo fantástica, una serenidad y una elegancia. Es decir, ligar Málaga y la elegancia es algo que raras veces ocurre, ¿ya? Pero a veces cuando ocurre muy bien. Entonces, el centro del 19 de Málaga era muy bonito, precioso. Pero que sepáis una cosa, que es que todas esas filigranas decorativas que vemos en las obras de esos arquitectos no estaban en sus proyectos originales. Sus alzados eran tan simples como este que estáis viendo aquí. De tal forma que, cuando luego hemos tenido que intervenir en el centro, y hemos contado con los planos originales de esos arquitectos, y luego las comisiones de cultura nos exigían levantamiento exhaustivo de cultura, como sabéis, siempre colaborando. Y bueno, pues ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Pues inventarnos el proyecto que el arquitecto original no hizo. Porque evidentemente estos elementos que estáis viendo aquí, los miradores, los cierros, las rejerías, las macollas, todo esto no estaba en el proyecto original. Lo hemos tenido que hacer nosotros haciendo un levantamiento exhaustivo. Hemos enriquecido, casi nada, la obra de Jerónimo Cuervo. Don Jerónimo nos debe una cosa. Bueno, el caso es que, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, pues es un hostel, ahí en calle Comedia. Por cierto, aquí también hubo un pequeño colegio, algo así, donde Picasso pasó por ahí. Picasso está en todas partes. Pero bueno, pero lo cierto es, como os digo, que esa riqueza decorativa que exhibe en este momento el centro de Málaga no estaba en los proyectos originales. ¿Y eso que nos remite? Nos remite algo que tiene de investigar, y seguro, que la gente de Bellas Artes, que son una gente formidable, ya lo estudiaba bastante bien, que son las artes aplicadas, las artes decorativas. Yo creo que en Málaga, y no solamente en Málaga, pero en Málaga, desde luego, tenía que haber aquí. Y con ello contó más tarde también Guerrero Strachan, unos talleres, unos catálogos, digamos, unos oficios de artes aplicadas y artes decorativas verdaderamente extraordinarias, artesanales, que hacían miradores, cierros. Mirad, por ejemplo, los cierros, que son una delicia, por favor. Mirad los cierros de la calle Larios. Los miradores de calle Larios son fantásticos. O mirad los cierros de la calle Santa Lucía, por ejemplo, o de esa esquina donde se dan la mano Rivera Valentín, con, no sé si con Jerónimo Cuervo, que es justamente ahí donde estaba antes, no me acuerdo lo que había, pero sabéis a qué me estoy refiriendo, donde estaba la librería de Enis, ¿no? Los planos de esas casas preciosas eran de una simpleza extraordinaria. Bueno, y fueron entonces, en definitiva, yo es que me lo imagino así, esas artes decorativas, las que al final acaban configurando todo eso. Es que me los imagino yendo a los talleres y eligiendo este sí, o hazme esto, o hazme lo otro. Yo es que creo que debió ser de esa manera, es que si no, no sé cómo pudo ser. Y desde luego también ocurrió eso con Strachan.
pero Strachan de una manera un poco ya más intencionada y desde el principio. Porque Strachan, todas esas artes decorativas, como digo, las convirtió en estilemas propios. Es decir, las empleaba generalmente de una misma manera, que le dio siempre muy buen resultado porque era un arquitecto elegantísimo, y las utilizó sistemáticamente. En las enjutas, las arquivoltas, no sé qué, todo ese, digamos, bagaje decorativo que expresa con tanta profusión en toda su obra Strachan, yo creo que, aparte de que debe contar con unos talleres, Antonio Baena, Francisco Palma, por ejemplo, el escultor, y gente así, y muchos más, y él tenía una sensibilidad especial. Evidentemente nos hemos vuelto a ir a otro lado. Bueno, quiero decir que, por ejemplo, ¿veis? Este era el momento en el que estábamos haciendo esa reforma, pero que ni las molduras, ni las impostas, ni las ménsulas, nada, absolutamente nada de lo que hay ahí estaba en el proyecto original. Y es que tenía que haber esto, es que esto es lo que tenía que haber, es decir, tenía que haber un impresionante catálogo de artes aplicadas, impresionante catálogo de artes aplicadas e impresionante equipos, digamos, de artesanos. Claro, esto se puede aplicar en la arquitectura tradicionalista, pero esto no tiene cabida en el movimiento moderno, evidentemente. Esto ya responde a otra sociedad. La sociedad de masas ya no se puede alimentar con esto. Eso es básico. Por eso, lo que decíamos siempre al principio, entre tradición y modernidad. Bueno, tenemos aquí algunas fotos, me parece ahora, ya de las obras de don Fernando, y que ya nos permiten hacer algunas consideraciones. Mirad esta, por ejemplo. Creo que es esto, yo creo que cualquiera nos puede servir, pero bueno, nos saltamos el guión. A ver, esta es la iglesia de... no sé cómo se llama, es la de Melilla, ¿no? La iglesia de Melilla. Fijaros bien un poco en la composición de esa iglesia, ¿no? Esa iglesia tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. Tiene un catálogo enorme, tiene unas arquivoltas enormes, tiene un rosetón, tiene unas ventanas alargadas, perfectamente situadas, tiene un pináculo. Vamos a ver, si alguien puede decir en este momento a qué estilo pertenece esta iglesia. Entonces, evidentemente no podemos decir a cuál, sencillamente tenemos que decir, esto pertenece al estilo Strachan. ¿Y qué es el estilo Strachan?